Muy buenos días. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de volver a encontrarnos una vez más. Empezamos un nuevo año, estamos en el primer domingo del año 2021 y gracias a nuestro Padre que nos da este hermoso privilegio de volver a reunirnos, de volver a encontrarnos a través de este medio. Bienvenidos, amados hermanos de la Misión Bíblica Bautista de San Juan de Calderón. Bienvenidos, amigos y familiares que nos acompañan. A todos les damos la bienvenida y les pido por favor que disponga su corazón para cantar, para adorar, para exaltar el nombre de nuestro Dios. No hay nada mejor que poder ser agradecidos a aquel que nos da la vida. ¿Sí? Con aquel que nos da la vida. Entonces, por favor, les pido que en su Biblia usted me pueda acompañar hasta el libro de Josué. Llegue al capítulo 1 y vamos a leer juntos los versículos del 6 al 8. Y quiero decirte un poco acá para que tú entiendas lo que vamos a leer, que Moisés, aquel que estaba guiando al pueblo a la tierra prometida, ya murió y ahora Josué era el sucesor. Entonces, Dios le dice lo siguiente a Josué. Le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Siempre al inicio de un nuevo año nos preguntamos: ¿qué debo hacer para que este año sea un año bueno, un año de bendición? Y muchos dicen: para que me vaya bien y tenga buena suerte. ¿Sabes? Lo que tienes que hacer para que las cosas estén bien a tu alrededor es obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. Le está diciendo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, esto es, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Vas a emprender? ¿Tienes un nuevo emprendimiento? Pues ponlo en las manos del Señor. Sé obediente a nuestro Padre del cielo. Él nos ha dejado su palabra para que la obedezcamos. Y si tú miras, ahí dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí tienes pautas para que este nuevo año pueda ser de bendición. Obedece la palabra de Dios, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, camina derecho. Medita en la palabra de día y de noche. Obedece al Señor y las cosas van a estar bien. Eso es lo que quería compartir contigo hoy que empieza un nuevo año. Bueno, estamos ya en el día 4 del nuevo año, pero es una bendición. Primer domingo de este 2021 debemos empezar adorando a nuestro Dios, cantando a su nombre. Así que te animo a que con todo tu corazón puedas cantar en este momento a tu Creador. Cantemos, mis hermanos. Buenos días, hermanos, qué bendición poder estar empezando un año nuevo, sí, empezando el 2021, poder reunirnos a través de esa transmisión para alabar a nuestro Dios. Vamos a empezar entonces cantando el himno que dice: alabad al gran Rey. Cantamos, hermanos.
alegres vendrá a llevar su iglesia a la gloria, donde ha de reinar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adorad de su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amén. Qué bendición saber que debemos alabar a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho. Acabamos de empezar un nuevo año. El año que pasó tuvimos que enfrentar algunas adversidades, ¿cierto? Tal vez familiares enfermos, familiares, amigos que tal vez partieron ya de este mundo. Pero ver cómo el Señor nos mantiene todavía acá es una muestra de su amor y de su gran bondad. Y como Él nos da cada día de su bondad, nosotros debemos estar convencidos de que mi vida ahora le pertenece a Cristo. Si yo le he dado un lugar a Cristo en mi corazón, y ahora debo vivir para mi amado Salvador. Cantamos entonces el himno que dice: al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanzas del mundo
Qué hermoso es saber que si Él vive dentro de nosotros, si Él vive en nuestro corazón, ahora le pertenecemos a Cristo. Sí, qué hermoso es saber también que Él nos compró a un alto precio, el precio de su sangre derramada en aquella cruz. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Padre amado, cuántas gracias te damos por todas las bondades que hemos recibido de tu mano, Señor. Gracias porque ahora podemos estar reuniéndonos el primer domingo de este año, Señor, a través de esta transmisión, para alabarte a ti, para cantarte, para agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros en este año que acabó de terminar, Señor. Y ahora que estamos empezando un año nuevo, esperamos, Señor, poder hacerlo igual de tu mano, que nuestro deseo, Señor, sea el caminar día a día contigo, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, en poder estudiar tu palabra, en poder buscar tu rostro cada día y no descuidar, Señor, nuestra relación, nuestra comunión contigo, Señor. Te agradecemos, dejamos nuestras vidas en tus manos, confiando en que tú estarás hablando a cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias por el pastor, que será quien estará compartiendo tu palabra y que nosotros podamos entender lo que tú quieres decirnos, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza más, mis hermanos, un himno más. Este himno nos habla acerca de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y qué hermoso poder empezar este año agradeciéndole y decirle, Señor, tal vez a pesar de todo lo que pasó en este año, de todas las situaciones adversas y todos los peligros que tuvimos que enfrentar, tú estuviste cuidándonos, y lo más hermoso es que tú estuviste dando salvación a cada uno de nosotros. Así que vamos a cantar, vamos a agradecer a nuestro Dios con este himno que dice: gracias, Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, entregó la copa amarga, Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a mí, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Tu sangre mi maldad lavó, gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Qué hermoso poder alabar a nuestro Dios y agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Les invito, hermanos, a que podamos prestar atención a la palabra de Dios.
Nuestro buen Padre nos da la bendición de poder cantar con toda libertad y gracias a Él porque lo hemos podido hacer en esta mañana. Ahora te invito a que puedas abrir una vez más tu Biblia y puedas acompañarme al libro de los Romanos. Ahí es donde estamos estudiando, ¿sí? Lo empezamos hace un poco más de un mes, ¿sí? Y vamos a continuar. No sé cuánto tiempo nos tome el terminar esta carta de Pablo a los romanos, pero no se trata de velocidad, ¿sí? Sino de que vayamos entendiendo lo que el Señor nos tiene que decir a través de esta carta de Pablo a los romanos. Así que en esta mañana vamos a ir al capítulo 3 de la carta de Pablo a los romanos y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Por favor, busca tu Biblia y ahí lee conmigo entonces la palabra del Señor. Romanos, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Ahí en Romanos, capítulo 3, versículo 1, la palabra del Señor dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Oremos. Papito Santo, Dios Todopoderoso, venimos ante ti en esta mañana, agradecidos, papá, porque nos das una vez más la oportunidad de estar aquí, Padre, para alabarte y para adorarte. Gracias, Papito Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Nos has permitido leer esta porción del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Gracias, mi Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Padre, que nos ayudes a comprender el mensaje que tienes para nosotros. Dios eterno, gracias por habernos salvado. Gracias por habernos dejado tu palabra. Ayúdanos a ser de bendición. Padre, estamos en el primer domingo del 2021 y gracias por tu amor y por tu misericordia. Nos encomendamos a ti. Y pedimos, Señor, que en este año nuevo que nos das la oportunidad de vivir, podamos ser de bendición para aquellas personas que no te conocen y también para las que te conocen, Señor. Que te podamos servir con gozo, con amor, con dedicación, con esfuerzo, Señor. Padre amado, gracias por esta hermosa oportunidad. Te pedimos que en esta mañana hables a nuestras vidas usando tu palabra. Y te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Entonces, gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de poder leer su palabra. Hemos leído capítulo 3, versículos del 1 al 8 de la carta de Pablo a los romanos. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana un mensaje que lo he titulado Objeciones a la fe en el Evangelio. Una objeción es un argumento que tú tienes para tratar de justificar algo. Sobre todo para tratar de justificar que tú tienes la razón. Sacas tus argumentos para tratar de contradecir a la otra persona. Y eso es lo que está sucediendo acá. ¿Sí? Mira, es maravilloso ver cómo Pablo presenta el Evangelio aquí en la carta a los romanos. Lo hemos visto. Y sabes, lo que me impacta del apóstol Pablo
es que él no empieza presentando el evangelio como muchos de nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión o como muchos lo hacen aún hoy. Y se acercan diciendo, mira, Dios te ama, recibe a Cristo y las cosas van a estar mejor y vas a dejar de tener problemas y te empiezan a vender un evangelio barato. ¿Sabes? Pablo no empieza diciendo esto. Él no dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Si no sabes cómo empieza presentando el evangelio él, ya lo vimos desde el capítulo 1. Él empieza diciendo que el hombre es pecador, y que tanto judíos como gentiles están en graves problemas si no reconocen que son pecadores y que necesitan un Salvador. Así es como el apóstol empieza. El ser humano es pecador y necesitan de Cristo para salvarse. ¿Te das cuenta? Esa es la manera de empezar a presentar el evangelio, dando una mala noticia y llevándote a la buena. No te quedas con esa mala noticia de que eres pecador, sino que hay solución y Cristo es el que vino a solucionar ese problema del pecado en el ser humano. Mira, ahí en la parte final del capítulo 2, Pablo demostró que el judío no tiene excusa y que está bajo la condenación y el juicio de Dios. Ahora acá en el capítulo 3, Pablo pone algunos argumentos, como que el judío estaría agotando su último recurso, tratar de argumentar una salida al juicio. Y mira, hoy en día nos encontramos con personas así. Ellas tratan de justificar su pecado con una serie de argumentos. Y sabes, el apóstol Pablo confronta acá duramente al judío, ya que ellos creían que por ser el pueblo de Dios, que por ser la circuncisión, ¿sí? Por ser circuncidados, que por tener la ley, ellos ya tenían asegurada su salvación. Y Pablo les hace dar cuenta que son tan pecadores como los demás seres humanos. ¿Sabes? Entonces es ahí donde surge un problema. Es ahí, al decirle al judío, ustedes no son en nada mejores que los demás, surge un problema. Y este problema es que el ser humano tiene dificultades para reconocer la justicia de Dios. Y Pablo acá en esta sección trata de hacernos entender que todos los seres humanos, sin excepción alguna, estamos en graves problemas frente a la justicia de Dios. Y eso es lo que estamos viendo acá en el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Ahora, para ayudarnos a comprender la justicia de Dios, Pablo menciona algunas objeciones que muchos podrían tener en cuanto a dicha justicia. Y quiero decirte que toda objeción a nuestra fe debe ser respondida bíblicamente. Ahora la pregunta, ¿cómo puedo responder bíblicamente a cada objeción que tengan en cuanto a la fe? Y sabes, mira, veremos acá las objeciones y cómo es que Pablo respondió a cada una de ellas. ¿Cómo es que Pablo respondió a estas objeciones? Mira las objeciones y sus respuestas. Acá la primera objeción se encuentra ahí en el versículo 1. Y tú puedes ver, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Ahí está entonces la primera objeción a la fe. Pablo termina diciendo que el judío es tan pecador como cualquier otra persona. Entonces sale el argumento. ¿Sí? Cuando a ti te confrontan en tu pecado, enseguida tienes argumentos para tratar de justificar tu pecado. Eres pecador y tienes que arrepentirte. ¿Y tú? ¿Sí? ¿Y por qué solo a mí? ¿Y por qué no le dices a él? ¿O por qué no miras esto de acá? Y bueno, no sé cuál argumento tengas, pero siempre que alguien es confrontado en su pecado, tiene argumentos. ¿Y sabes cuál es el argumento del judío? Entonces dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? ¿Sabes? Pablo ha explicado cuidadosamente ahí en Romanos 2 que la posesión de la ley o la circuncisión no va a salvar
a nadie. No le va a salvar al judío esto. Y si este era el caso, ¿cuál es la ventaja de ser la nación escogida de Dios? ¿Qué ventaja tiene, pues, ser judío? Dice acá. Después de todo, si no hay acepción de personas con Dios, ¿qué hay de bueno en ser un judío? ¿Qué de los pactos con sus padres? ¿De qué sirven las promesas de Dios? Ellos decían, si vamos a ser condenados con el resto del mundo, ¿qué provecho hay en ser un judío? Si estamos bajo el juicio de Dios, igual que los gentiles, ¿qué ventaja tenemos entonces? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué tiene de bueno? Si tener la ley y estar circuncidado y ser hijo de Abraham no me aprovechen nada, entonces ¿qué privilegio hay en ser judío? ¿Puedes ver los argumentos acá? Y pueden seguir saliendo muchos más. Y te decía que cada vez que el ser humano es confrontado en su pecado, va a poner objeciones. Cuando seas confrontado en tu pecado, no trates de justificarte, buscando otros culpables o tratando de hacer creer que tú no estás haciendo nada de malo. ¿Sabes? ¿Qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? ¿Sabes? Ellos, por sacar sus argumentos, no estaban mirando las ventajas que tienen. Y Pablo les dice, claro que tienen ventaja. Tiene ventaja el ser un judío. ¿Y cuáles eran estas ventajas? Mira, primero, a ellos se les fue confiada la palabra de Dios. Dice el versículo 2. Mucho, dice en todas maneras. Porque el argumento, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. A ustedes como nación judía, se les fue confiada la palabra de Dios, la ley. A ustedes se les confió. Entonces sí tienen ventaja. ¿Sí? ¿Puedes ver, por favor, conmigo un momento? Quiero llevarte a Deuteronomio, por favor. Ahí mira el capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4. Mira el versículo 8 y 9. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice así. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué ventaja tiene ser judío? Pues Dios les dio la palabra del Señor. Mira, tremenda ventaja entonces. Él les confió su palabra, la cual habla de la revelación escrita de Dios antes del tiempo de Jesús. Ellos tenían ahí la palabra del Señor. Él le dio a su pueblo judío su palabra. Y ese es un regalo indescriptible. Algo tremendo. Era un privilegio gigante. Ellos eran los que guardaban la palabra de Dios, los que guardaban la biblioteca del Señor. ¡Qué gran privilegio! Pero cuando eres confrontado en tu pecado, no miras tus privilegios, sino que sacas argumentos para tratar de justificar tu pecado. ¿Qué privilegio tengo entonces? Tenían la palabra de Dios. Y había un tremendo privilegio ahí entonces. Mira, a ellos se les fue confiada la palabra de Dios. Aunque acá dice primero, ¿sí? Hablando del primer privilegio, no nos habla de más privilegios, más adelante nos va a hablar de más privilegios. Pero ¿sabes? Otro de los privilegios es que fue la nación por medio de la cual el Salvador vino a la tierra. Por medio de los judíos. Vino Jesucristo al mundo. ¡Qué gran privilegio! Pero ellos no miraban ese privilegio. ¿Sabes? La nación judía también fue beneficiaria de los pactos con Dios. Tremendos privilegios.
Pero ellos no cumplieron. Ellos desobedecieron. ¿Sabes? Mira, tener ventajas entonces no significa ser superiores. Ellos querían que esas ventajas que tenían, esos privilegios, les haga ser superiores. Entonces, ya tengo todos estos privilegios, tengo asegurada mi salvación. No, Señor, no era así el asunto. Tenían privilegios, pero igual eran culpables como los demás. Así que tener ventajas no significa ser superiores. Al contrario, al tener ventajas, ellos tenían más responsabilidades. Muchas más responsabilidades que debían cumplir. Mira, ninguno de estos privilegios hicieron de la nación judía que lleguen a ser mejores que los demás. Ninguno. Ninguno. Y puedes verlo ahí en el capítulo 3, mismo el versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No eran mejores que los demás. Eran igual de pecadores. ¿Tenían privilegios? Sí. ¿Tenían ventajas? Claro que sí las tenían. Pero ellos dicen, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mira, un argumento para tratar de justificar su pecado. Pablo luego hablará más sobre la ventaja del pueblo judío, ahí en Romanos 9, capítulo 9, versículo 4. Y ahí él explica que Israel tenía también la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora, si una persona tiene la Biblia, tiene una gran ventaja y un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. ¿Puedes verlo? Es un gran privilegio. Pero ¿qué ventaja tiene ser cristiano? ¿Qué ventaja tiene ser fiel? ¿Qué ventaja tiene vivir en santidad? Mucha. Ser cristiano no te salva, ir a la iglesia no te salva. Es Cristo quien te salva. Es Cristo el que te salva. Y claro que hay privilegios. Vivir en santidad para honrar al Señor es una bendición tremenda. Y acá vemos entonces que tener la Biblia es tener una gran ventaja y un gran privilegio, pero a la vez una gran responsabilidad. Tener una Biblia es una enorme responsabilidad, ya que poseemos la verdad. Y entonces tenemos la responsabilidad de enseñar esa verdad a las demás personas. La pregunta es, ¿cuántas Biblias hay en tu casa? ¿1, 2, 3? En algunos muchas más. Pero la pregunta es, ¿las lees? Mira, tremenda responsabilidad. Y ahí está entonces el primer argumento. Y claro que los judíos tienen ventaja, pero esa ventaja no les quita la responsabilidad de reconocer que necesitan un Salvador. Esa ventaja no les salva. ¿Sabes? Pudieron salvarse primero, pero ellos rechazaron esa oportunidad. Al tener la palabra de Dios, ser beneficiarios de tener la palabra de Dios en sus manos, ellos tuvieron la oportunidad de salvarse. Al venir el Mesías de su misma nación, tuvieron la bendición de salvarse primero, pero ellos rechazaron esa oportunidad. Tremendo. Mira, una segunda objeción acá. Una segunda objeción. Y lo encuentras ahí en el capítulo 3 mismo, versículo 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Sí? Ahí está otro argumento. Pues qué, dicen ellos, si alguno de ellos ha sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Sí? Quieren anular la fidelidad de Dios. Pero ¿sabes? Nuestra infidelidad no va a frustrar las promesas de Dios. Mira el versículo 4. Pablo dice, de ninguna manera. ¿Sabes? El hecho de que el ser humano sea rebelde e infiel
no anula la fidelidad de Dios, ya que Dios ha dicho que Él castigará todo pecado. Dios es muy fiel cuando cumple sus promesas y asimismo Él es muy fiel cuando disciplina a los desobedientes. Pero jamás la desobediencia de uno va a anular la fidelidad de Dios. Esto no es así. Dios sigue siendo fiel. ¿Sabes? Dios no falló. La Biblia no falla. El hombre es el que falla. Y sabes, tú puedes echar perlas delante de los cerdos y ellos pueden pisotearlas en el barro. Pero eso no cambia el hecho de que siguen siendo perlas. Del mismo modo, podemos pisotear la palabra de Dios, pero eso no cambia la palabra de Dios. Y eso no altera sus promesas y no afecta la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel. Ellos decían, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, porque nuestra infidelidad no va a frustrar las promesas de Dios. Dios toma en serio sus palabras, ya que Él es veraz. El mismo versículo 4 dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Mira, mientras todo hombre es mentiroso, Dios es veraz. Los hombres pueden ser mentirosos, pero no hace a Dios un mentiroso. Los hombres pueden ser infieles, pero esto no hace que Dios sea infiel. Y aunque todos los hombres sobre la tierra lleguen a creer en la teoría de la evolución, esto no hace que dicha teoría sea verdadera. Dios y su palabra son verdad, y todo hombre es mentiroso. Mira, en este versículo Pablo cita al Salmo 51, ahí cuando él está haciendo una oración de confesión por su pecado de adulterio. Y él cita ahí en el Salmo 51:4, la segunda parte, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está diciendo, Señor, tú siempre eres el triunfador y el vencedor. Tú siempre tienes la razón y tú siempre ganas en todos los casos. Él está reconociendo la fidelidad de Dios. Y sabes, Pablo fue muy sabio al citar las palabras de la oración de confesión de David. Difícilmente había alguien a quien los judíos estimaran más que a David. Ellos lo estimaban mucho. Y Pablo les está recordando que aún David fue infiel, que aún él fue un adúltero y un asesino. Él cometió adulterio con Betsabé y luego causó que su marido fuera asesinado ahí en el campo de batalla. Y al ser juzgado su pecado, David no vio a Dios como un Dios injusto, sino más bien él reconoció su pecado y reconoció que Dios es fiel. Él reconoció la fidelidad de Dios al juzgarlo y darle una nueva oportunidad. Dios siempre es justo y fiel cuando castiga el pecado. Entonces, mira, esta objeción era ahí, la segunda objeción. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Pablo les dice, en ninguna manera. Dios sigue siendo fiel. Si nosotros fallamos, somos nosotros los que pecamos. Pero Dios sigue siendo fiel. Él cumple sus promesas. Y aún cuando castiga, lo hace por su fidelidad. ¿Ves? Entonces ahí tienes el ejemplo de David, que cometió adulterio, pero él no miró, cuando fue juzgado, no miró a Dios como un Dios injusto, sino como un Dios justo y fiel, muy fiel. Mira una tercera objeción. Y esta tercera objeción la tienes ahí en el versículo 5. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice él. Mira, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos?
¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Sabes? No pensemos que es injusto ser juzgado por nuestros pecados. No es injusto. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, eso no quiere decir que debo seguir pecando y que debo pecar más para que la justicia de Dios sea más conocida. No, no pensemos. La objeción aquí es, ya que mi pecado ayuda a resaltar la bondad, la misericordia y el perdón de Dios, entonces no debo ser juzgado por Dios, ya que le estoy ayudando. Qué cosa más absurda. Mira, esto es totalmente absurdo. Si mi injusticia demuestra la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios juzgarme? Ese es el argumento absurdo que ponen. ¿Sabes? Mi pecado, al fin y al cabo, sirve para traerle a Él más gloria, y eso es bueno. Pero sigue siendo mi pecado. Y este es el argumento de alguien que quiere justificar su vida pecaminosa. Debo seguir pecando entonces para que se vea la misericordia, la paciencia, el perdón de Dios. Y sabes, el ejemplo más dramático de alguien que podría poner esta objeción es Judas. ¿Puedes escuchar a Judas armar su caso? Él podría decir, Señor, yo sé que he traicionado a Jesús, pero tú lo usaste para bien. De hecho, si yo no hubiera hecho lo que hice, Jesús no hubiera ido a la cruz. Lo que hice incluso cumplió las Escrituras. ¿Cómo puedes juzgarme entonces? ¿Te parece un buen argumento? ¿Sí? Si quieres justificar tu pecado, claro que sí, es un buen argumento. Pero esto es absurdo. Mira, la respuesta para Judas sería, sí, Dios usó tu maldad, pero todavía sigue siendo tu maldad, todavía sigue siendo tu pecado. No había motivos buenos o puros en tu corazón. No hay crédito para ti que Dios haya traído bondad de tu maldad. Eres culpable ante Dios. Eres culpable por tu traición. Esa sería la respuesta para él. Entonces mira, mis pecados no están ayudando para que la gracia de Dios se manifieste. Mis pecados son mis pecados y van a ser juzgados. Mira, todo pecado será juzgado por Dios. Mira el versículo 6. Versículo 6. En ninguna manera, dice, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Mis pecados van a ser juzgados por Dios. Y Dios va a juzgar al mundo por sus pecados. No es que peco y peco y peco y eso ayuda a que la gracia de Dios se siga manifestando. A que la paciencia y la bondad y la misericordia sigan siendo conocidas. Y entonces peco para ayudarle a Dios. Terrible, terrible. Hoy mismo hay mucha gente que está haciendo algo como eso. Y dicen, Dios me ama como soy. Dios es amor y Él muestra su amor. Él me ama y Él quiere que siga viviendo de esa manera. Estás justificando tu pecado. Arrepiéntete hoy mismo. Es cierto que Dios es amor, pero en su infinito amor Él te va a disciplinar, te va a castigar. Y si no te arrepientes confesando tu pecado, te condenarás al infierno. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No abuses de su amor, no abuses de su paciencia. Vive en santidad. Todo pecado va a ser juzgado por Dios. Cuidado con disfrazar tu pecado con la creencia de que Dios es amor y por lo tanto Él me ama como soy y no me juzgará porque no quiero abandonar mi pecado. Vas a ser juzgado si no abandonas tu pecado. Cualquiera que éste sea. Lo que a Dios le llama pecado es pecado. Y no tienes que disfrazarlo, haciéndolo ver como que no es malo. Ten mucho cuidado con esto. No te engañes a ti mismo. Mira, el que presenta esta objeción está sosteniendo que Dios es amor y que al ser amor, Dios no debería castigar a nadie. Y que Dios no debería juzgar al mundo, sino más bien darle gracias porque a través de sus pecados, el amor, la misericordia, la paciencia
y todas las cualidades de Dios se llegarían a conocer. Pablo les dice, están totalmente equivocados. Están equivocados, ya que Dios sí va a juzgar todo pecado. Él lo va a juzgar. Mira por favor en Génesis, primer libro de la Biblia. Mira por favor ahí el capítulo 18 de Génesis. Capítulo 18, mira el versículo 25. Dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué es justo? Castigar el pecado. No digas, es que Dios me ama como soy. Yo nací así. Sí, nacimos totalmente depravados, nacimos en pecado. Y es por eso que necesitamos nacer de nuevo, dándole un lugar a Cristo en nuestro corazón. No trates de justificar tu pecado, de decir que Dios te ama como eres. Dios te ama. Dios quiere que confieses tu pecado y te arrepientas y que vengas a Él. No que justifiques tu pecado poniendo un argumento tras otro. Cuidado con engañarte de esa manera. Entonces mira, Dios no es injusto. Dios es justo, Dios es fiel. Muchos de los judíos en los días de Pablo pensaban que Dios juzgaría a los gentiles por sus pecados, pero que a ellos los salvaría por ser judíos. A pesar de sus pecados, ellos pensaban que se salvarían. Eso sería injusto, pero Dios es justo. Dios es justo y todos somos culpables ante Dios. ¿Sí? Así que, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? De ninguna manera es injusto. Él va a castigar todo pecado. Así que arrepiéntete ahora mismo y regresa a Dios. Puedes estar engañado pensando que Dios te ama y pensando que tú estás en bien con Dios viviendo en pecado. Olvídate. Si estás en inmoralidad sexual, teniendo intimidad sexual sin estar casado, vives en pecado. No creas que tienes la bendición de Dios. Si vives sosteniendo la homosexualidad, el lesbianismo, esto es pecado y es juzgado en la Biblia. No creas que tienes la bendición de Dios. Cuidado, te estás engañando. Cualquier pecado que trates de sostener, esto va en contra de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Dios no es injusto. Él va a castigar el pecado. Te está dando la oportunidad ahora mismo para que te arrepientas. Y mira una cuarta objeción acá. Y lo ves en el versículo 7. Versículo 7. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Mira este argumento. Si Dios se glorificará a sí mismo a través de mi mentira, ¿cómo puede juzgarme ya que parezco aumentar indirectamente su gloria? Wow. ¿Sabes? Todo sentimiento de culpa debe ser confesado y no justificado. ¿Sí? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Porque Dios juzga el pecado. Porque el pecado es contrario a la santidad de Dios. Así que todo sentimiento de culpa debe ser confesado y jamás justificado. Debe confesarse. ¿Sabes? Ninguna objeción que presentes te librará del justo juicio de Dios. Así que es mejor que confieses tu pecado y dejes de pensar que al pecar le estás haciendo un bien a Dios. Y que Él en su infinito amor te librará del juicio venidero. Tendrás juicio si no confiesas tu pecado. Mira, el pecado del hombre puede traer gloria a Dios, pero ciertamente eso no exime del juicio al hombre. No, necesitas confesar. Los que pervierten el mensaje, mira, tienen su condenación asegurada. Y Pablo dice que la condenación de este tipo de personas es justa debido a su incredulidad. Mira una vez más el versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia,
y que algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Algunos, decía acá, cuya condenación es justa. Aquel que tiene esta clase de argumento, que si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy juzgado como pecador? Mira, aquel que pone este argumento y no se quiere arrepentir, tiene su condenación asegurada. Tremendo, tremendo por esto. Cuidémonos de las falsas enseñanzas. Algunos calumnian, dice acá, como se nos calumnia, que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Hagamos males para que vengan bienes. ¿Sabes acá? Pablo fue acusado falsamente de enseñar esto. Él fue acusado falsamente de enseñar esto. ¿Por qué? ¿Por qué fue acusado falsamente? ¿Sabes por qué? Porque Pablo enseñaba que la salvación es por gracia y no por obras. Por esto él fue acusado injustamente. Porque él enseñaba que la salvación es por gracia y no por obras. Entonces, él enseñaba que el más malvado de los pecadores podía ser salvo aparte de cualquier obra. Y puedes verlo ahí en Romanos 3:28 o en Romanos 4 del 1 al 5. Puedes ver cómo las enseñanzas de Pablo pueden pervertirse fácilmente. ¿Y qué llegaron a decir? Vivamos como se nos plazca, hagamos el mal, porque la salvación es por gracia. Entonces yo puedo ser el más vil pecador, hacer lo que me dé la gana, vivir como se me antoje, ya que mientras más pequemos, más brillará su gracia. Qué absurdo pensar que ya que la salvación es por gracia, tú puedes vivir pecando y haciendo lo que te dé la gana. Cuidado, cuidado. Estamos llamados a vivir en santidad. Dios justamente condena a cualquiera que enseñe o crea tal cosa. Esta es la malvada filosofía de que el fin justifica los medios. Esta filosofía está entrando a la iglesia. Es más, ya hace rato que esta filosofía de que el fin justifica los medios es correcta. Esto es hasta satánico. Pablo condena terminantemente esta filosofía, cuya condenación es justa, es correcta, es merecida. ¿Sabes? Esta filosofía es muy popular en nuestros días. ¿Sabes? Te pongo acá un ejemplo. Mira, muchos dicen, no importa mentir, engañar e incluso matar si esto sirve para ayudar a la gente pobre. O de pronto este ejemplo no está muy claro, pero este otro, ¿qué te parece? Engañaré en este examen y esto me permitirá pasar de curso para recibir mi diploma y así podré llegar a ser un médico y una vez que sea médico, entonces podré salvar muchas vidas. El fin justifica los medios. Decía acá, hagamos males para que vengan bienes. ¡Qué absurdo! Para nada. Para nada. Estamos llamados a vivir en santidad, no a hacer trampa, no a creer que el fin justifica los medios. Con tal de que traigas ingresos a la iglesia, no importa si los conseguiste robando, estafando, vendiendo drogas o prostituyéndote. Lo que nos interesa es que traigas dinero para que la iglesia tenga dinero. Esto es absurdo. Esto no viene de parte de Dios. Ten cuidado. Entonces mira este argumento. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Porque Dios va a juzgar todo pecado. Él no va a pasar por alto mi pecado. No va a suceder así. Dios es santo. Dios es santo. Así que cuidado con esta filosofía de que el fin justifica los medios. Hagamos males para que vengan bienes. No, Señor. No es así. Si estás poniendo este argumento, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Todo pecado que cometas va a ser juzgado. Y es más,
Todos somos pecadores. Entonces tú puedes ver ahí al judío queriendo salvarse del juicio y está tratando de argumentar para tener una salida del juicio. Pero no, Señor. Tanto gentiles, paganos, judíos, todos sin excepción, todos somos pecadores y enfrentaremos un juicio. Pero hay una buena noticia que viene más adelante. Lo seguiremos viendo en el libro de Romanos. Quiero concluir diciéndote que dejemos de poner objeciones al Evangelio. No sigas haciendo esto solamente para justificar tu pecado. Si eres confrontado en tu pecado, confiésalo. Arrepiéntete, pide perdón. No trates de disfrazarlo. No trates de creerte tu propia mentira. No trates de justificar diciendo es que Dios es amor y Él me ama como soy. Ustedes son los que me rechazan. Ustedes son los que me marginan por vivir de esta manera. Dios no, Dios me acepta como soy, Dios me ama. Cuidado, te estás engañando a ti mismo. Dios te ama, es cierto, pero aborrece tu pecado. Y te está dando la oportunidad para que te arrepientas. Y si no te arrepientes, serás juzgado y condenado al infierno por no haberte arrepentido. Y luego no llames a Dios injusto, porque Dios te está dando la oportunidad. Así que deja de poner objeciones al Evangelio solamente para justificar tu pecado. Vive en santidad, vive para honrar a Dios. Cree en el matrimonio, que es la primera institución que Dios creó. Si quieres tener intimidad sexual, cásate. Y ahí tendrás la bendición de Dios. No, es que esto es demasiado duro. Claro, vas a poner objeciones para justificar tu pecado. Pero no quieres obedecer a Dios. Quieres vivir como te da la gana y encima tienes la osadía de pensar que Dios te va a bendecir. Mira, ven a Cristo hoy mismo. Confiesa tus pecados y ven a Cristo. Él está ahí para perdonarte, para limpiarte, para salvarte. Él está ahí. Hoy mismo puedes tú venir a Cristo y dejar de seguir poniendo más argumentos para seguir viviendo en tu pecado. Arrepiéntete de eso. Y hoy, que es el primer domingo de un nuevo año, es una buena oportunidad para comprometerte con Dios a vivir como Él manda. Y a que luego le puedas también servir. Necesitas venir a Cristo hoy mismo. Así que si esta porción de la palabra de Dios te es muy familiar, ya que eres uno de aquellos que pone argumento tras argumento para justificar tu pecado, hoy mismo ven a Cristo. Ahí donde estás, yo te invito a orar. Puedes orar conmigo y decirle así: amado Dios, Rey soberano, Dios todopoderoso, te doy gracias por tu palabra, Señor. Y te pido perdón porque yo soy esa persona, Señor, que pone argumento tras argumento para justificar mi pecado, pensando que estoy bien y que mi manera de vivir es correcta, cuando en realidad estoy viviendo en pecado. Confieso que soy pecador y te pido que perdones mis pecados. Perdóname, Señor. Te agradezco porque enviaste un día a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para pagar por mis pecados. Jesús, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Gracias por dar tu vida en la cruz para pagar mi deuda, para darme libertad, para darme el regalo de la vida eterna y ponerme dentro de tu familia. Gracias, amado Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra es buena. Te doy muchas gracias por darnos la bendición de poder escucharla, de poder entenderla, Señor. No queremos seguir poniendo más argumentos. Queremos vivir en santidad para honrarte a ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Cuando pequemos, ayúdanos inmediatamente a arreglar
cuentas contigo, a confesar nuestro pecado. Tu palabra dice que si pecamos, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos confesarlo delante de ti, Señor. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, nos dices en tu palabra, Señor. Así que siempre queremos estar a cuentas contigo, caminando de tu mano, viviendo para ti, Señor, cada día y dándote a conocer, Señor. De ninguna manera, Padre, queremos seguir ofendiéndote con nuestra forma de vida. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Y agradecidos estamos, Padre, porque empieza un nuevo año, Señor. Y en el año que terminó, tú estuviste sosteniendo nuestras vidas. Estuviste guiándonos, proveyendo lo que necesitábamos. Y en este nuevo año nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos seguir experimentando tu bendición, Señor. Padre, y cuando nos estemos descarriando, Padre, disciplínanos si tienes que hacerlo, Señor. Padre, todo esto lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios por su palabra. Dios es bueno, Él nos ama, pero también anhela que vivamos en santidad. Sed santos porque yo soy santo, nos dice Él. Así que vivamos en santidad para honrar a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Que este nuevo año sea un año de bendición, un año en el que tú tomes la decisión de servir a tu Creador. Que Dios te bendiga. Nos despedimos cantando. Qué bueno, ahora que hemos escuchado lo que el Señor tiene para nosotros, es nuestro deber, nuestra responsabilidad ponerlo en práctica. Así que vamos a despedirnos, hermanos, cantando este himno que dice: al Cristo vivo sirvo. Cantamos. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guarda, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guarda, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocija, cristianos, oídos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanzas
bendición saber que el Señor dio todo por amor a nosotros. Ahora nosotros debemos también vivir para agradecerle por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Les agradecemos, hermanos, por habernos acompañado. Que Dios les bendiga.